Hola, bienvenidos al vídeo tutorial del núcleo formativo 4 de la unidad formativa 1 del módulo 8 habilidades sociales. Vamos a ver de qué va este tema. Nos dicen que es la gestión de conflictos y la toma de decisiones. Veremos qué son los conflictos, qué tipo de conflictos nos podemos encontrar y cuáles son las vías más adecuadas para solucionar estos conflictos y para tomar decisiones. El núcleo se compone de tres subapartados, que son los conflictos, la gestión de conflictos dialogada y la toma de decisiones. Cuando hablamos de conflictos, normalmente asociamos conflictos a algo negativo, ¿no? Siempre a connotaciones negativas. No tiene por qué. Un conflicto sí que es verdad que es una situación en la cual dos o más personas entran en desacuerdo, normalmente porque sus intereses, sus objetivos son incompatibles de alcanzar por ambas partes y se produce esa situación conflictiva, ¿vale? Pero bien abordados, los conflictos pueden ser oportunidades de mejora y situaciones de aprendizaje. ¿Vale? ¿Por qué surgen los conflictos? ¿Cuáles son las causas más comunes de los conflictos? Nos dicen que el ser humano, solamente por el hecho de relacionarnos, de convivir, ya es muy fácil que surjan conflictos en nuestro día a día, ¿no? Pero relaciones de poder, de principios, sobre todo la existencia de estos intereses incompatibles y en sí la relación entre las personas ya son las causas o algunas de las causas más comunes de surgimiento de conflictos. ¿Qué tipos de conflictos tenemos? Tenemos por un lado, según la manera en cómo surge, la manera en cómo se exponen, podemos decir, tenemos el latente, el manifiesto, el enmascarado. Los dos más claros sería el latente, donde tenemos, sería un conflicto el cual no se ve claramente, no se percibe, pero existe, está, vamos a decir, ahí dentro, ¿no? Y luego tenemos el manifiesto que se ve claramente cuál es el conflicto, ¿no? Y luego, según esto es importante, según las partes que están implicadas en este conflicto, tenemos los conflictos intrapersonales, que serían los conflictos que tenemos con nosotros mismos. Yo conmigo misma puedo tener conflictos también. O sea que no es necesario que hayan dos partes implicadas, solamente con nosotros mismos ya podemos producirnos conflictos. Luego tenemos los interpersonales, que serían yo y mínimo otra persona más, ¿vale? 2, 3, 4, los que sean. Luego tenemos los intragrupales, que serían aquellos que surgen entre los componentes de un mismo grupo. Y los intergrupales, los que serían los que surgen entre grupos diferentes. Imaginaos, por ejemplo, un grupo de clase, ¿no? Yo tengo mi grupo de clase, pues un conflicto que surge porque no se ponen de acuerdo en dónde quieren hacer la fiesta de Navidad. Pero también podemos encontrarnos con conflictos entre mi grupo y otro compañero con otro ciclo, ¿no? Pues tampoco, pues han entrado en conflicto porque ha pasado algo en el colegio y echan las culpas mutuamente, ¿no? Vale, ¿cuáles son las vías para gestionar estos conflictos adecuadamente? Nos indican que tenemos la confrontación y luego tenemos las vías dialogadas, que sería la negociación, mediación y otras vías donde tendríamos un poco más entrar en juego, sería como otro nivel, tendríamos el arbitraje y la justicia, ¿no? Como ya último recurso, ¿no? En la confrontación no estamos hablando de una vía dialogada, estamos hablando de la ley del más fuerte. Por tanto, en este núcleo no se habla de confrontación, no sería una vía adecuada de resolución de conflictos. Vamos a ver sobre todo premisas para abordar los conflictos. Previamente al afrontar un conflicto, ¿qué debemos hacer? ¿O cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser una actitud tolerante, una actitud de cooperación, de querer resolver el conflicto. Si la persona no tiene esta actitud, va a ser muy difícil, la técnica, da igual la técnica que utilicemos, va a ser muy difícil poder llegar a una solución, ¿no? Por tanto, para que esto ocurra, es muy importante reconocer que existe esta situación conflictiva y que debemos afrontarla, ¿vale? Bueno, una de las primeras cosas que se hace cuando empezamos con un afrontamiento en un conflicto es poder identificar cuáles son las posiciones y los intereses de cada uno de los miembros del conflicto. Es decir, la posición sería aquello que yo quiero conseguir y los intereses serían las razones por las cuales yo quiero conseguir esto, ¿vale? Es muy adecuado que cada una de las personas que están implicadas puedan expresarse, mientras los demás les escuchan, de qué es lo que quieren conseguir y por qué lo quieren conseguir, ¿vale? Sobre todo, la mejor manera que aquí nos dicen, para conseguir acuerdos, los vamos a conseguir a través del diálogo.
Dentro del diálogo podemos utilizar una negociación, podemos utilizar una mediación, pero el diálogo es imprescindible en esta resolución de conflictos. Por lo tanto, la empatía, la escucha activa, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el autocontrol de uno mismo son aspectos importantes a llevar a cabo, ¿no? Vamos a ver una de las vías dialogadas. Tenemos la negociación. En la negociación las partes implicadas son las partes las que van a intentar llegar a un acuerdo en las cuales nadie pierda y nadie gane. En una negociación nadie debe sentirse que es el ganador, porque deben conseguir buscar aquella solución y encontrarla y llevar a cabo aquella solución en la cual pierdan lo menos posible y ganen lo más posible, pero todos por igual, ¿vale? Hay diferentes estrategias negociadoras. Y el proceso, tenemos el proceso que nos indican, que es primero la exposición de las partes, donde cada uno explica cómo ve el problema y qué quiere conseguir, ¿no? Mientras los demás les escuchan. Aquí habría después un intercambio de argumentos, donde pues también se van complementando. Escuchar y comprender el punto de vista del otro, por tanto aquí la empatía juega un papel muy importante. Buscar opciones que beneficien a todas las partes, ¿vale? Y por tanto conseguir un acuerdo equilibrado y hacer ese cierre, ¿no? Y llevarlo a cabo, si no, ahí no quedaría, ¿no? ¿Qué más? Por otro lado, otra vía similar, porque utilizamos el diálogo, pero la mediación se diferencia de la negociación en que en esta vía hay una tercera persona que es neutral, objetiva, externa, no tiene nada que ver con el conflicto, que va a intentar ayudar a que los miembros del conflicto, los implicados, lleguen a ese acuerdo, ¿vale? Siempre que entramos en una mediación, todos los miembros del conflicto deben estar de acuerdo, es algo voluntario, no se fuerza a nadie a entrar en una mediación. La figura del mediador tiene también un papel que cumplir, como por ejemplo siempre ser neutral y nunca posicionarse, ¿vale? Y va a intentar que se siga una vía dialogada, ¿no?, entre las partes, ¿vale? Existen las mediaciones, se utilizan en diferentes ámbitos, como en la comunitaria, la interculturalidad, en la familiar o también en la escolar, es muy típica, ¿no? Por ejemplo, que alumnos, por ejemplo, de niveles superiores educativos sean mediadores de alumnos cuando tienen conflictos de etapas educativas inferiores, ¿no? ¿Cómo es este proceso de mediación? Tenemos la preparación es una negociación, podríamos decir, pero en la cual entra en juego una persona que no es propia del conflicto, ¿no?, sino que se mantiene al margen y que ayudará a que los miembros puedan llegar a ese objetivo. Bueno, muchas veces en la mediación llega un punto en el que a lo mejor no se está resolviendo el conflicto o se está tardando demasiado, las partes están ya saturadas, no buscan más opciones porque no encuentran. Es momento quizás hacer un parón y retomar la mediación en otro momento, ¿vale? O simplemente no hay una voluntariedad de poder llegar a solucionarlo, por tanto la mediación no tendría eficacia, ¿vale? Vamos con el último apartado, con la toma de decisiones. Siempre que tomemos decisiones es un proceso racional. Siempre que nos vayamos a decantar por una decisión, es algo que nos va a llevar un tiempo posiblemente, en el cual vamos a valorar diferentes opciones y aquellas opciones que hemos valorado vamos a verles los pros y los contras para buscar aquella solución que me aporte más beneficios y menos desventajas, ¿vale? Siempre habrá que definir cuál es el problema que tengo, cuál es el conflicto que tengo, qué puedo hacer ante él, o no, o qué quiero conseguir y por tanto qué puedo hacer, y entre todo aquello que surge, cuál es la que me aporta más, ¿no? Normalmente se utilizan puntuaciones, se les aporta puntuaciones y luego la suma de la opción que más puntos haya obtenido positivos, pues normalmente es la que se selecciona, ¿vale? También se tienen en cuenta los negativos, porque por ejemplo para decidir una opción hay que valorar tanto su parte buena como su parte mala, ¿no?, de esa opción. Y aquí nos ponen un ejemplo de modelo de decisión, que es el modelo DECIDES, ¿no? Definir el problema, es decir, qué me pasa, qué hay, ¿no?, qué ocurre. Establecer el plan de acción, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Conocer quién soy y clarificar mis valores, es decir, cómo lo quiero conseguir, podemos decir. Cuáles son las alternativas que tengo, cuáles son los riesgos de estas alternativas y luego ya eliminar aquellas alternativas que me suponen muchos riesgos y poder llegar a decidir aquellas con las que, a partir del filtro que he utilizado, cuál es la que mejor me conviene, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el núcleo formativo 4 y hasta aquí los vídeos de la unidad formativa 1. Ya sabéis que podéis utilizar el foro siempre que queráis y espero que hayáis sacado fruto de estos vídeos y del libro. Un saludo a todos.